Bienvenidos al podcast de Fabricio. Se trata de la gente nerd y su venganza en el mundo. Los Magics, los Magics, los Magics, los Magics. Bienvenidos, jóvenes muchachos y muchachas, a Los Magics, el podcast que se transmite una vez a la semana. El día de hoy me acompaña un invitado muy especial, tanto por su gran trayectoria, ¿no es cierto?, como por la bonita historia que nos congrega el día de hoy. Así que quiero dar la bienvenida, como no, al señor Miguel Ferrada. Bienvenido, Miguel. Hola Fabricio, ¿cómo estáis? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno. Oye, me da mucho gusto tenerte por acá. Bueno, ya lo habíamos conversado un poco ¿cómo se llama esto? Con el Mauricio la semana pasada, ¿no es cierto? Comentaba un poquito, yo le dije voy a tener a Miguel Ferrari y me decía, ¡ay, qué bonito que esté Miguel! Una persona, ¿no es cierto?, con mucha trayectoria. Voy a hacer una pequeña introducción. Miguel acá fue guionista, ¿no es cierto?, del Doctor Mortis, libro, ¿no es cierto?, como Mortis Eterno Retorno. Estuvo trabajando, ¿no es cierto?, en toda esa trilogía de Mortis. Y también, aunque, ¿no es cierto?, aunque ya llegaremos, ¿no es cierto?, a que nuestro amigo ya no se considera editor, pero también fue editor de Lock and Key acá en Chile, de la exitosa, ¿no es cierto?, saga de Lock and Key, del, del guionista también, Joe Hill, y del ilustrador nacional, nuestro gran ilustrador nacional, Gabriel Rodríguez. Ya llegaremos a eso, pero bueno, Miguel, cuéntanos, tú ahora estás trabajando en una novela, ¿verdad? Ya trabajaste en una novela, estás estrenando una novela. Sí, la publiqué, la lancé hace un par de semanas y ya empezó el despacho a los compradores. Una novela que se llama Sangre de Trauco, que es un thriller sobrenatural ambientado, de hecho, en parte en Valdivia y La se va mejor ciudad, por desplazando. supuesto. Es la mejor ciudad de Chile, de todas maneras. No, fuera de broma. Y, por eso uno de los motivos por los cuales parte ahí y se va desplazando hacia el sur. Y entre medio hay unos flashes que van recreando la historia de la. Bueno, en el presente son unos crímenes. Después, si quería, andamos más en la novela. Y entre medio hay unos flashes que van recreando la historia de la recta provincia, la agrupación de brujos de Chiloé. Así que ese es Oye, lo que he estado en estos días. pero antes de que volvamos, ¿no es cierto?, a Sí. cómo parte tu trabajo, me gustaría que diera el dato, Miguel. Cuéntanos cómo podemos comprar esta novela, ¿no es cierto? Porque yo sé que está disponible para comprarla vía online. Y cuéntale a Sí, nuestros auditores que una vez que terminen de escuchar, ¿no es cierto?, corran raudos a comprar la novela. Sí, hay un punto de venta al cual pueden entrar de dos maneras. Uno es por www.miguelferrada.com, mi Ujú. nombre, miguelferrada.com. Ahí van a encontrar la portada y al lado dice comprar. Y eso nos va a llevar un link en la página de Arcano Cuarto, que es la editorial que yo antes tenía, que ellos están comercializando la novela. Entonces la despachan a todo Chile sin problema, van todas con una dedicatoria, así que y algún pequeño regalito. Fantástico. Bueno, auditores, si usted mira la pantalla en este momento, yo tengo ahí, acabo de poner, ¿no es cierto?, un enlace que los dirige a esa página. Así que ahí para que lo tengan en la pestañita de al lado, listo y preparado. Y bueno, como hacíamos el preámbulo, ¿no es cierto? El buen amigo Miguel, ¿no es cierto?, acá presente, fue guionista o trabajó en la recuperación de un clásico personaje de la historieta y del radioteatro también. El radioteatro que a la vez digamos, da el puntapié inicial a lo que es el soporte que estamos trabajando hoy en día, que es el podcast, aquí en este momento. Y el personaje del Doctor Morty nace, ¿no es cierto?, en el radioteatro y después emigra a la historieta, ¿o fue al revés, Miguel? ¿Cómo fue eso? No, es tal cual. Nace en el radioteatro el año 1945 en Punta Arenas y de ahí se masifica y primero se adaptó como obra de teatro y luego como el año 60, 55 por ahí como obra de teatro y al poco tiempo el año 66 como historieta publicada por Editorial Zigzag hasta el año 74 más o menos. Mira. Y y después incluso llegó a hacer serie de televisión en el año 73 en Canal 13,
tuvo formato de libro de cuentos, así que fue bien multimedia. Oye, eso no lo por- sabía, lo de la serie de televisión en Canal 13. sí, ¿Y eso en es Canal 13. como Lost Media? ¿Como que se puede encontrar eso? No, está absolutamente perdido. O sea, de hecho, Carlos Reyes, que trabajó conmigo en el proyecto, él tocó que justo esos años trabajó en Canal 13 y se metió a los archivos y no había rastro. Lo que pasa es que justo todo este periodo del año 60 y algo hasta el 73, había un tema político muy álgido en Chile, pero además se hacía mucha campaña política, entonces había un uso constante de cintas, entonces no se grababa nada, se reusaba mucho. Porque los partidos políticos solían comprar las cintas después de que las personas las ocupaban, los medios las ocupaban, les compraban las cintas para después ellos grabar para, para las campañas políticas, entonces se perdió mucho material. Y además yo Ah, creo que esto fue el año 1973, con mayor razón se perdió ese año. Parece que ni siquiera se mantenían registros, sino que como que se grababa y había tan poco, también digamos, ya desde el año, lo que acabo de decir tiene más que ver con los radioteatros, que hay muy poco registro. Y en el caso de la serie de televisión, ¿ya? claro, el año 1973 con los problemas de embargo y de suministro que tenía Chile, no llegaban muchas cintas para grabar. ¿Ya? Entonces, los canales ocupaban y reusaban lo que tenían. Entonces se grababa, se emitía y se borraba. Entonces que se perdió todo eso, lamentablemente. Qué, qué heavy, así como... Sí, Pero de pronto, no sé, por ejemplo, Reyes te contó, quizás lo pudo ver, quizás, o hay algún, así como un testigo ocular de cómo era. sí, yo he conversado con algunas personas que lo vieron. Carlos Reyes, por ejemplo, lo vio cuando chico, si mal no recuerdo, él me contó que lo vio, pero se acordaba muy poco porque era muy chico. Entonces, sí me decía que era, digamos, no era una cosa de mucho presupuesto. Y bueno, yo he visto fotografías afortunadamente ¿Mm? y he conversado con algunas personas que lo vieron, entre ellos con Mauricio Marino, el hijo de Juan Marino. Y esto era imagínate como, como las obras de teatro del Pato Torres, el teatro en ¿Ya? Chilevisión. Ese formato, ¿no? Como que tienes un set donde hay un escenario y se filma con una cámara fija, con algunos planos. No era algo que estuviese montado y trabajado como un montaje posterior y una edición posterior. Era casi in situ. Y en una sola locación, me parece. Así que yo he visto algunas fotos y claro, tenía un aspecto más teatral más que de televisión o de cine. Mira, está bueno. Oye, y ya, pues. Bueno, entonces esto se pierde, ¿no es cierto? Queda como Lost Media, más o menos lo que pasa quizá el Doctor Who. Alguna vez leí así como una teoría de que no quedan registros de que acá en Chile se emitió el Doctor Who, como en español latino, y no hay ninguna grabación tampoco de eso. Digo, No, mira, no sabía. del Doctor, que le ponían Doctor Misterio o algo Misterio. así. Sí, El Doctor Misterio, sí. claro. Y bueno, después fueron, ahora por el relato que dices tú, quizás terminaron siendo cintas de los documentales del Guillermo Cano, cosas así. Claro. Oye, Miguel, ya pues, pasando el año 2011, bueno, yo sé que esto empieza antes, vía como webcomic, pero el año 2011 se publica Mortis Eterno Retorno, que es la novela gráfica que hiciste con el Italo Humada, ¿correcto? Sí, sí. Y bueno, yo te comentaba fuera de grabación, ¿cuándo fue ayer? Te comentaba que me llamaba la atención porque yo me acuerdo en ese tiempo, año 2011, estaba como en tercero o cuarto medio, una cosa así, y había despertado, había comenzado como una suerte de fiebre por la novela gráfica a propósito de la publicación de Mortis Eterno Retorno de 1899 del Pancho Ortega con el Nelson Daniel, y Sí, venía a completar esta triada La Policía del Karma de Baradit con Cáceres. sí. Y estas tres novelas gráficas, que de hecho esa fue la primera vez que yo escuché el término de novela gráfica, porque era un término que no se manejaba, o que yo por lo menos no manejaba como, como Mm. como en producción nacional, quiero decir, porque claro, uno decía Watchmen, la novela gráfica, V de Vendetta, la novela gráfica, ¿cachai? Pero acá en Claro, pero Chile acá, se empieza o se funda este término, ¿verdad? En la publicación de estas tres obras que
Y vienen, ¿no es cierto?, acompañadas también de la publicación por parte de Unlimited de la muerte de Batman. Esta historia, ¿verdad?, de Grant Morrison, ¿no es cierto? Y que sacaron en kiosco, y me acuerdo, y como a 2 lucas. Entonces era bacán, porque uno como lector joven, digamos, de liceo, eh, tenía acceso por primera vez, ¿cachai? Yo vivía en ese tiempo en Puerto Varas, y tenía acceso por primera vez a historietas, ¿cachai? Como cada semana. Entonces era como tan fácil como me voy caminando a la casa junto a las moneditas, y el día viernes me puedo comprar mi historieta de Batman cagado la risa. Y empieza, de alguna forma empieza, ¿no es cierto?, a agarrar vuelo esto, porque se hablaba en los medios de la novela gráfica chilena, del regreso de la novela gráfica chilena, y más encima, ¿no es cierto?, con la recuperación de un personaje clásico, digamos, ya del cómic chileno, ¿verdad? ¿Cómo fue esta experiencia? Yo me acuerdo, en ese tiempo ustedes estaban ¿cómo se llama esto? Muy metidos en los medios, lo escuchaba harto, salían, salían hartas entrevistas, ¿no es cierto? ¿Cómo fue toda esta experiencia y cómo sientes tú que, ¿no es cierto?, que fue la recepción del público también de esta propuesta que hubo? Fue bien loco, qué bonito escuchar tu experiencia de estudiante de tercero medio en Puerto Varas, como lo viviste tú desde allá. Porque a mí me pasa en todos estos años como que no puedo dimensionar cómo fue el impacto de ese momento y de esa obra en particular, porque uno está en el medio, ¿cachai? Como que cuando hay un huracán y tú estás en el ojo del huracán y las cosas como que no se mueven ahí, eh, entonces siempre me quedó la duda de si había sido ese impacto que yo sentí que parece que había sido fuerte, si había sido tan así. En su momento fue brutal, para mí fue como dio vuelta todo, toda la magnitud de lo que yo estaba haciendo hasta ese momento. Habíamos empezado el trabajo de Mortis el año 2007 con los webcomics, y en realidad era un proyecto que dentro del mundo del cómic era mirado con mucho recelo, porque estábamos haciendo algunas cosas que, primero estábamos publicando en la web, entonces en ese momento la idea de webcomic era un absurdo para la gran mayoría de la gente que hacía cómic en Chile, era como, no, eso no, es inviable, la gente no le interesa, y ahora está Webtoon y está toda esta otra plataformas que hacen eso, Tapastic, Ujú. y en ese momento nosotros diciendo vamos a hacer webcomic, era como, entonces pasaba que no existíamos para el mundo del cómic en esos primeros años. Me acuerdo que se hacían, por ejemplo, habían algunas páginas que hacían una reseña de la producción del año y Morty no estaba, no, porque nosotros no publicamos en papel. ¿Ya? Entonces, fueron, no sé, del 2007 hasta el 2010, un trabajo, ya el 2010 ya empezó a haber reconocimiento, no sería súper injusto de mí no decirlo, pero era, digamos, el reconocimiento del mundo del cómic, que era un mundo muy pequeño. Ujú. Se hablaba, me acuerdo, se hacía la broma, me acuerdo, le hacía el Guatón Salinas, que él hacía cómic en esa época y decía, esto es muy lindo porque uno va, hace un cómic, va a los eventos donde están las otras 40 personas que hacen cómic, nos compramos los 40 cosas entre todos y nos vamos para la casa. Como que no le vendían a nadie más, esa era un poco la figura que él hacía. Exagerado, obviamente, porque a Salinas como le gusta mucho esa idea del fracaso como gesto. Entonces exageraba la situación, pero era algo muy endogámico, era como algo que nunca impactaba más allá del ámbito de lo que se hacía. Y antes de eso, el año 2009, si no me equivoco, debe haber sido 2009, eh, se publica lo que se llama la primera novela gráfica, que es Rose Story, basada en un relato de Alberto Ya, Fuguet ese es por Alfaguara. del Gonzalo Martínez con Fuguet, claro. Yo digo que de Gonzalo Martínez, yo siempre discuto ahí que es porque es una adaptación del relato de Fuguet. ¿Ya? Ahí el trabajo completo, yo siento que el autor completo de esa historia es Gonzalo. Hace una Ujú. adaptación de la obra de otra persona, pero no es guión de Fuguet y dibujos de Gonzalo. Eh, porque además se promocionó así, se promocionó como una obra de los dos por el ¿Ya? tema de poder llamar la atención de alguna manera de los medios y del mundo de la cultura y del mundo de la literatura de que este medio también era válido. Entonces, ese fue un poco el primer hito. Pero ahí viene Mortis, y Mortis fue bien loco porque primero era autoeditado,
era editado por Arcano Cuarto, pero Arcano Cuarto era yo, entonces era autoeditado. Y, y nos tocó una muy buena periodista en medios que podía mover muy bien las notas, que supo darle el ángulo a la noticia, con esto de que se estaba cargando un personaje clásico, entonces era una noticia que volvía al Dr. Mortis, y además con una cierta permeabilidad de los medios ante la situación, o sea, les interesaba, ¿no? Era un momento particular de Chile donde había interés en lo que se podía estar haciendo en términos culturales, así que hubo mucha cobertura, yo tuve que ir a mucha radio, me acuerdo, era como, tuve una agenda de medios bien agotadora, pero ¿Mm? muy entretenida, donde iba a hablar de la novela gráfica. Entonces también era una novela gráfica que era sobre el Dr. Morty, algo de terror, entonces fue muy movido y, y generó harto dar que hablar. Digamos en términos mediáticos, pero después con el tiempo hasta el día de hoy es una obra que sigue dando que hablar. O sea, este año deben haber salido unas 10 reseñas de un libro que se publicó hace 9. Entonces, ese año fue bien loco. O sea, como que me ha tocado mucho hablar con gente este año diciéndome que fue el libro que le cambió la cara al cómic chileno en particular. Y después vino, claro, 1899 de Francisco Ortega con Nelson Daniel, entonces ahí Pancho, que tiene como, tiene una trayectoria como escritor, logró abrir un poco más esa cancha que ya había abierto Mortis, la abrió un poco más, y finalmente Policial Karma de Baradit con Cáceres cierra el año como con una cosa como de se están haciendo material en Chile que apuesta a tener una vocación masiva y que le hable a un público más allá del público lector de cómic al uso, ¿no? Es como que era una apuesta de salir a hablarle a otros lectores. Ya, Eh, me pareció interesante que mencionaras la figura de Salina entre medio en ese relato, porque ese mismo año, no sé si, Salina no es tan conocido quizás por su obra como autor de cómic, ¿no es cierto? Pero ese año, el 2011, él publicó también un libro que se llamaba La Tormenta Perfecta. sí, Y un poco, como conceptualmente empieza a... Viene, ¿no es cierto?, como a resumirte la idea de que el 2011 fue una tormenta perfecta para el cómic, po. Todo calzó en su lugar, ¿cachai? De no modo había hecho de... el link, perdiste toda la razón, A ti pues, que te gustan claro. los simbolismos, ¿no es cierto? Y como esos significados ocultos en las cosas. Sincronía, ¿Ah? sí, yo siempre ando buscando sincronía, no había visto esa sincronía. Claro, Está buena. a todas luces fue una tormenta perfecta, a todas Perfecto. luces, sí. Ujú. Entonces, fue brutal, como, para uno, ¿cachai? Como, pero yo insisto, como que para mí yo nunca podía dimensionar tanto, porque además eh, yo nunca he sido un autor masivo, digamos, no soy un gallo al que llamen los medios para preguntarle la opinión de algo, por ejemplo, ¿cachai? Que yo siento que ahí es donde se hace la diferencia. Eh, entonces, para mí siempre fue muy rara la situación, como realmente esto está pegando tanto, realmente está generando ese impacto, o eso es lo que alcanzo a verlo así como entre mis cercanos y parece que es mucho y no es tanto. Pero con el tiempo me ha pasado de conocer gente que leyó Morty en su momento y le llegó por otro lado, que no tenía idea quién era yo, y aún así es un libro que sigue dando que hablar. Sí. Mira, resulta que como lector, ¿cachai? Yo siempre estoy hablando como lector. Disculpen también, oigan, a los auditores, oye, yo no soy periodista, disculpen si soy autorreferente en mi entrevista siempre, pero tengo la, Esa tengo es la la libertad fortuna de estos medios, ¿no? Tengo la fortuna también de tener invitados, ¿no es cierto?, de los cuales, cuya trayectoria, ¿verdad?, me siento de pronto medio cercano, ¿no? Medio cercano porque lo he seguido, tengo la fortuna de tener a invitados que he seguido durante muchos años. Y lo que pasa con Miguel es que, me acuerdo en ese tiempo, lo primero que me voló la cabeza cuando leí Mortis fue que tuviste el apoyo, ¿no es cierto?, tuviste la coautoría con un tremendo dibujante que era el Italo Ahumada. Sí, Y yo no recuerdo, con el perdón de Mauricio, ¿no es cierto? Con el perdón de todos los autores
chilenos, ¿no es cierto?, que vinieron antes, ¿cachai? Pero yo no recuerdo para ese entonces haber leído un trabajo chileno con un nivel artístico, ¿no es cierto?, que yo podría perfectamente poner ahí emparentándolo ¿no es cierto?, con los cómics que me llegaban de afuera, pues, ¿cachai? Con un, no sé, ¿qué estaba leyendo en ese tiempo? Un Frank Miller, ponte tú, ¿cachai? Y Dalai Lama es un tipo que estaba a otro nivel para mí, ¿cachai? Era Sí, totalmente. alucinante. Y, y cómo se llama esto, viene a hacer para mí, ¿cachai? Una revelación, porque yo dije, oye, esto se puede hacer en Chile, y esto lo hicieron acá, y yo no lo puedo creer que esto lo hicieron acá, ¿cachai? Y que se está produciendo este tipo de material. Y siguiendo, ¿no es cierto?, la línea de esta historiografía que quiero plantearte, ¿cachai? El año siguiente, o fue ese mismo año, el año siguiente, que, que llegó la noticia que Arcano Cuarto publicaba Locan Key. Fue el mismo año, sí, ese Fue el mismo año. ese fue un año, yo de hecho en un momento dado alguien me pregunta y como que de hecho lo acuñaron después como lo ocupaban otros colegas, que yo dije, como que me preguntaron qué onda, cómo sentía yo arriba de la pelota. Publiqué In Absente Mortis como revista en ¿Mm? 3 semanas consecutivas o quincenas consecutivas a principios del 2011, que ¿Ya? culmina con la publicación de Muerte Eterno Retorno. Ujú. Después, a mitad de año, publicamos los 12 tomos, 18 tomos del Doctor Mortis clásico en Unlimited, Sí, me y acuerdo. a fin de Y año el Locan Key. Entonces mira, y hay algo, yo estuve todo el año... a propósito de la recuperación de los medios, Unlimited también publicó en ese tiempo, y me acuerdo porque ya llegó un momento en que ese kiosco estaba tan lleno que mi bolsillo no daba, publicó los radioteatros en CD. Sí. Y yo decía, tenía que elegir, ahí ya tenía que elegir, pues decía, ¿qué me llevo? Estaban publicando Linterna Verde, Superman, después sacaron cuestiones de Marvel y entre medio estaba el Doctor Mortis, ¿cachai? Estaba Mampato, me acuerdo, también publicaron Mampato, recuperaron a lo de Karl Barks, del Pato Donald, y yo quería todo, pues, ¿cachai? Quería todo. Fue muy bonito cómo se llenó el mercado y me acuerdo, también se da una cosa muy bonita, que con mis compañeros en ese tiempo, con los que estaban metidos como en lo más ñoñito, eh, al final como designamos, pues, ¿cachai? Como, oye, ¿cuál te gusta más a ti? No, yo quiero seguir esta cuestión. Ya, va, que yo voy a seguir esto y nos cambiamos la revista después. Buena. Y se daba eso, porque ¿cachai? Esa experiencia tan bonita, porque bueno, estábamos en Puerto Vara, y en Puerto Vara no es famoso por tener la mejor habilitación de redes, digamos, entonces tampoco era mucha la opción de bajar como cosas para leer en el computador, ¿cachai? Ponte tú. Y, y llega Locan Key, pues yo había llegado a Locan Key un poco antes a través de un amigo del Coque Fuensalida, Ya, y, buena. y el Coque, no, ese tipo era mi maestro Jedi, ¿cachai? Ese loco me pasó Sweet Tooth, me pasó Locan Key, me acuerdo, me hizo leer Sandman en ese tiempo, entonces era una figura muy influyente. Y Coque me dice, léete esto, es de un dibujante chileno. Y yo quedé como, wow, ya, vale. Y con el hijo de Stephen, wow, vale, dale. Y claro, pues después se va a publicar lo que aquí en Chile. Y dije, oh, como que el universo está conspirando conmigo. Me sentía así como, el universo conspira para que yo tenga estas cosas. Entonces, me acuerdo, lo que sí, como en Puerto Vara no había una librería, digamos, con estas grandes librerías de cadena, yo tenía dos opciones. La primera era encargarlo a Santiago, así como comprarlo por internet, encargarlo a Santiago, y la segunda era viajar a Puerto Montt. Y en Puerto Montt estaba la feria chilena, la Antártica, y buscar las cuestiones ahí. Pero de alguna forma fui ahí consiguiendo los tomos, y nada, pues, volón de cabeza de nuevo que se estuviera publicando, ¿cachai? En Chile, porque más encima, que yo me acuerdo de un registro así como una situación anterior en la cual se haya publicado una obra, ¿cachai? Todo el trabajo que implica comprar los derechos, traducirlo, ¿cachai? Y tenía ahí el apoyo directo de Gabriel también, pues me equivoco. Gabriel hasta redibujó Sí, algunas viñetas como para adaptarlas a la edición chilena. de hecho, esa edición se hizo porque bueno, yo tenía ganas de hacer una edición chilena, pero la condición era que Gabriel, digamos, la condición para mí, no la condición para
para Gabriel. Era Gabriel, si Gabriel me iba a apoyar en eso, o sea, como de, yo quería hacer algunas cosas particulares con la edición, por ¿Ya? ejemplo, que los letreros que están ¿Mm? en inglés, que Gabriel los redibujara en español para después colorearlo y que quedaran ok. Eh, Había, por ejemplo, a mí no me gustaba la edición estadounidense, la IDW, porque seguía mucho la lógica de lo que hasta ese momento era un trade paperback, no un TPB, que es una recopilación de revistas. Entonces lo que hace como que lo que hacían los gringos era pescar las revistas, ponerlas todas juntas y al final poner las portadas y Era poner como, bocetos. era como poner estos tacos de Editorial 5. ¿Te acordás? Claro, Oye, nos era sobraron como, la revista, empastémosla y la vendemos claro, como un libro. casi eso, ¿cachai? Como un poquito mejor que eso. Entonces decía, no, acá hay una historia y acá hay un libro, ¿cachai? Entonces como que abordar el diseño, a mí ¿Mm? me gusta mucho diseñar libros, entonces eh, decía, si voy a editar lo que aquí quiero que sea como una obra, ya como un libro. Entonces le dije a Gabriel, mira, poner las portadas entre medio, pero con algún diseño. Y me dijo, yo tengo esta idea y armamos las portadillas para el uno y con eso él le vendió la idea, término no monetario, sino que como le convenció a IDW de que el tomo 3 empezara a venir con portadilla. Entonces de ahí viene el 1, el 2 sin portadilla en Estados Unidos, y de ahí del 3 en adelante vienen con portadilla y nosotros todas venían con portadilla. Más estos cambios de viñeta, más correcciones de algunos errores de color, de algunas viñetas que están, había por ejemplo la foto, que es muy importante, una foto histórica dentro de Locan Key, estaba coloreada de una manera en un tomo, en el ¿Mm? siguiente está coloreada de otra manera. Entonces, unificar esas cosas. No, fue cosas de elección de tipografía, para ciertos efectos de la llave. Fue un trabajo muy cuidado, pero no lo podría haber hecho sin Gabriel. Entonces, para mí era como cuando le dije a Gabriel, Gabriel, yo quiero hacer esto, pero solo lo puedo hacer si tú estás ahí a bordo de este proyecto. Y Gabriel estaba encantado, porque en realidad tampoco le había gustado la edición española. Sobre todo era Ya. como, esta fue una respuesta a la edición española, o sea, como que Digamos Gabriel, la edición de Panini, esa que era en la tapadura. edición de Panini. La primera de Panini no fue en tapadura. ¿Ya? No fue en tapadura. Y fue. De hecho, yo la segunda, la edición de tapadura de Panini creo que está muy bien. No, o sea, la he visto Después, por encimita nomás, pero me parece que está muy bien. creo, Pero creo la recordar que primera, después sacaron un recopilatorio como símil con el gringo, que eran 2 tomos. Parece que después sacaron sí. ese mismo. Los gringos lo sacaron en 3 y ellos lo ¿Ya? sacaron en 2. Pero Claro. ese sí que ya es un libro, digamos, el libro ya de la edición de W, la de lujo, ¿Mm? ya estaba concebida como libro, ¿no? De hecho, juntaban de a 2 volúmenes como una trilogía, se ocupaban todas las portadillas, o sea, fue bien loco porque nosotros hicimos un trabajo ¿Mm? que hizo que IDW también mejorara su edición sobre la marcha, y finalmente eso se volcó en esa edición de lujo de 3 tomos, que después Panini toma y lo transforma en 2. Entonces, pero la primera edición de Panini es muy hecha como se hacía en la edición hasta ese entonces, que era pescar como lo que llegaba a traducirlo y sacarlo, ¿no? No Claro. había una... Y a Gabriel le cargaba la traducción, además, era muy española, entonces queríamos hacer una cosa en un castellano neutro. Entonces, no, ¿Mm? la pasamos muy bien en el sentido de que fue un trabajo muy al lado con Gabriel, Bacán. para dar con una edición que a Gabriel lo dejara conforme como autor y que a mí me dejara conforme como, incluso más que como editor, como lector. O sea, era como, ¿cómo me gustaría a mí tener esta colección en mi casa? En mi estante. Esa era siempre mi lógica cuando diseño libros. ¿Cómo me gustaría a mí que fuese este libro para tenerlo en mi repisa? ¿Mm? Sí, pues, yo aquí tengo mi colección de Locan Key, la estoy mirando mientras tú relatabas eso, ¿cachai? Y claro, pues tiene. Sobre todo siempre me gustaron estos detallitos de la tapa, ¿no es cierto? Ese termolaminado mate, pero con los detallitos, ¿no es cierto? Las figuras destacadas como en otra Barniz. textura, en un barniz, claro. Eso yo lo encontraba muy, muy bonito también. Sí, es Y bacán. sí, está precioso. Que de hecho, tiene si la memoria no me falla, la edición, las grapas gringas tenían también eso, que tenían como la figura principal siempre destacada del. A mí eso me encantaba de la edición en grapa de Locan Key, que tenía un gramaje Sí, mayor que digamos, la tapa era un poquito más gruesa que una revista al uso y tenía ¿Mm? el barniz de reserva. Entonces yo encontraba que eso era
brutal, así como me encanta. Es como... Y un detalle muy bonito. Y bueno, ya, pues, y pasa, ¿no es cierto?, esta edición chilena de Lock and Key, y yo, nuevamente, siendo autorreferente, perdona a todo el mundo, pero me acuerdo leyendo artículos en todos lados que decía, la edición chilena de Lock and Key es como considerada la mejor edición de Lock and Key como a nivel mundial. Y yo, ay, qué bacán, estaba haciendo esto acá en Chile, qué buenísimo. ¿Y cuántos años duró la publicación? Esto fue hasta como el 2014 tal vez, 2015, porque empezó antes de que terminara la serie en Estados Unidos, de eso me acuerdo, porque cuando volví a Valdivia para entrar a la universidad, me acuerdo, sacaron el Guide to the Moon Kiss, y lo compré en esa tienda de videojuegos que podría auspiciar este programa si quiere que la nombre, y compré el Guide to the Moon Kiss. Entonces creo recordar que hubo que esperar un rato para que la edición chilena sacara los últimos tomos que estaban siendo publicados todavía, ¿no? Sí, a ver, el plan original era sacar 2 al año, me acuerdo que ese era el plan original, esa era como la idea. ¿Mm? Dependía mucho del resultado de los tomos, entonces, y para el primero, entonces sacamos el primero, nos fue bien, nos fue bastante bien, y las ventas del segundo no fueron tan buenas. Entonces ahí fue como una curva bien descendente, y tocó que además nos den como una distribuidora trajo la edición de Panini antes. Entonces nosotros sacamos el 1 y ellos traen el 2. Y mucha gente compró, entonces compró, porque Lock and Key se masificó en Chile con la edición chilena. Antes era como un secreto, más o menos como entre algunos comiqueros que no estaban muy convencidos, pero cuando ya sacamos la edición chilena y con todo el boom de ese año, fue como, ya, esto tengo que tenerlo. Entonces compraban el de la edición de Arcano Cuarto, porque también podían tener la firma de Gabriel y todo. Pero para el segundo nosotros tuvimos un pequeño retraso que no fue mucho, por temas de trabajo de Gabriel, que no podía retocar algunas cosas, tuve que esperar, no sé, pero me habría demorado un mes, no más que eso, en sacar el 2 más de lo presupuestado, pero esta distribuidora trae el 2 y se vende. Entonces las ventas del 2 bajaron ostensiblemente, y eso me lo hicieron con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6, así como que... y claro, en términos legales no había, o sea, se podía dar la pelea, pero en realidad era como, bueno, una pelea que no iba a detener el que lo siguieran trayendo, era como, no había un cease and desist ahí que yo pudiese hacer que funcionara. Había una zona gris que no... Y bueno, y además había comiquerías que traían la edición en española. Entonces era... y eso hizo que cada venta de cada tomo siguiente fuese menor que la anterior, y que cada vez fuese más difícil sacarlo. Entonces, el plan de sacar el tercero, por ejemplo, entre el 2 y el 3 me demoré un año, creo, o un poco más. Y ahí la idea para retomar el tranco fue sacar el 3, el 4, el 5 y el 6 con una diferencia de 3 meses cada uno. ¿Ya? Y tratar de como llegar a alcanzar a la edición, así como que veíamos que cuando saliera la edición de Estados Unidos, nosotros íbamos a poder ya tener el 6 más o menos en la misma fecha. Ese fue como el plan. Y nos funcionó con el 3, hubo un repunte leve en las ventas, pero con ese anuncio como que hubo un repunte, pero el 4 le fue horrible. Entonces ya el 5 y el 6 los pude sacar, pero como en vez de en un año lo saqué en 2. O sea, ahí volví como al plan original de sacar uno cada 6 meses. Ahí sí pude cumplir con uno cada 6 meses. Entonces al final, yo creo que si esto era uno cada 6 meses originalmente, eran 3 años, me demoré 4 y medio, yo creo. 4 años y medio en sacar toda la colección. Pero la sacaste completo, porque eso es lo más destacable de todo, que sí, efectivamente se sacó la colección completa, aún contra, ¿no es cierto?, las circunstancias. Yo no cachaba eso de que la edición en español había llegado por esto. Bueno, yo no la vi porque provincia, ¿cachai? Claro. Pero Acá estaba lleno. Acá nosotros, por ejemplo, lanzábamos un tomo en la Filsa y teníamos que competir con estos gallos que estaban con todo lo que aquí ahí y lo ponían muy barato. Fue bastante desagradable, la verdad. que deshonesta la competencia igual. O sea, más que deshonesto, era como innecesario. O sea, yo siempre me pregunté cuánto vendieron, ¿cachai? O sea, porque yo más o menos puedo hacer una triangulación entre las ventas que yo perdí, como lo que yo vendí el 1 versus lo que vendí el 2, puedo hacer la triangulación.
y no se hicieron millonarios, ¿cachai? Es como, no es como... Me pasó también con algunas tiendas de cómics que lo hablé, es como, porque traían la edición española y es como, pero qué es lo que estáis ganando? ¿Cuánto estáis ganando? ¿Cachai? Como para joderme el negocio. Es como... eh, y no era tanto, ¿cachai? Entonces como... Yo siento que ni siquiera es como de mala onda, es como de... casi como de inconsciencia lo que uno está haciendo, ¿cachai? A entender que, que esto que estaba haciendo yo no era una empresa, no soy no soy como un rato que hacía la broma con otra persona, no soy un heredero de una fortuna. No, o sea, como que soy un loco así como de, de clase baja, ¿cachai? Como que no tengo, mis papás no son profesionales, no tengo propiedades ni nada, ¿cachai? Como no es como... Esto fue una locura muy sana, la verdad, como en el sentido de cuando hicimos la edición de Doctor Mortis Clásico con Unlimited, ¿Mm? me vi con un monto de dinero que era interesante como para hacer algo y en vez de, no sé, montar un sushi o poner un pie para un departamento, dije, quiero hacer algo que me llene, pues quiero hacer algo que sea chorro. Y como que tiré una proyección y dije, esto lo puedo hacer. Si saco el tomo 1 con esta plata, ¿Mm? después, y con esa misma plata hago una bicicleta y voy financiando el 2 y con eso financio el 3 y así. Y en cada 6 meses saco un tomo y con eso logro publicarlo todo. Bien, perfecto. Pero viene este golpe eh, que finalmente te merma, y te merma, no sé, en 200 copias, en 100 copias que son fundamentales cuando lanzáis un libro al principio. Lo que mucha gente no entiende, y cuando me piden reediciones, ¿Mm? uno de los motivos por los cuales dejé de ser editor porque no quería que me siguieran pidiendo reediciones, es que las reediciones son un riesgo súper jodido, porque una editorial chica normalmente lo que hace es recuperar mucho de la inversión inicial en las primeras ventas. Ujú. Entonces, Sí. cada primera venta que tú no haces te aleja de poder saldar tu deuda con la imprenta, ¿cachai? Como, o con el banco si sacaste la plata de un banco, qué sé yo. Entonces, eh, claro, sacar un libro y ya saber que estáis vendiendo 100 libros menos, significa harta plata para una editorial chica, ¿cachai? Significa el tiro como, no sé, en el caso de Locanqui, no sé, un palo, ¿cachai? Como que es importante en ese momento. Y tú decís, y el punto de venta, ese gallo que trajo ese libro, que margina un 40%, no está ganando ni 600 lucas, ¿cachai? Mm. Vendiendo esos libros. Y me estáis jodiendo el negocio para ganarte 600 lucas, me estáis jodiendo el negocio a mí para tratar de completar esto, ¿cachai? Para tratar de hacerlo bien, para tratar de hacer algo choro. Eh, pero bueno, filo, así como ¿Mm? te adelanto un poco, fue uno de los motivos por los cuales después dejé de ser editor, porque en realidad es una pega un poco ingrata, pero por otro lado fue súper satisfactorio. Y lo que tú decís, están los 6 tomos. Y eso era algo que yo como que me dije en un momento dado, o sea, yo termino, y el último movimiento fue a punta de endeudarme a sabiendas que iba a tener que pagar iba a tener que estar bastante años pagando un crédito. Pero dije, no puedo dejar esto botado, o sea, no está en mi... No estaba en mí en ese momento la opción. Ya no sé, ahora tal vez, tal vez en otro momento de la vida habría dicho, ya, chao, no funcionó. Pero en ese momento en particular no estaba la opción de dejar botado el proyecto. No, eh, sentía una responsabilidad súper grande y que Ujú. fue un poco lo que yo trataba como de hablar con otros colegas creativos que estaban publicando, que dejaban los proyectos votados un rato que después de este boom del 2011 salieron varios tomos 1 de cómics que terminaban ahí, no se terminaban, porque los autores encontraban que no había tenido el impacto que ellos querían, entonces ya no les justificaba hacer una segunda parte. Y eso generaba en los lectores un desgano, po. Es como, ¿para qué voy a comprarme tu cómic si no voy a sacar la segunda parte? Entonces yo sentía que no podía, si a mí me molestaba eso que se estaba haciendo y que estaba minando el trabajo que estábamos haciendo todos, ¿Mm? porque claro, yo sacaba un tomo 1 y era como, no te lo voy a comprar porque me lo compré el tomo 1 al de allá y no lo terminé, no sacó el 12, entonces no te voy a comprar el tuyo, ¿cachai? Y yo es como, te juro que yo voy a terminar. Entonces, para mí era fundamental sacar los 6 y se sacaron y están súper bonitos, todos los libros tienen siempre errores, así como que he tenido que aprender a vivir con eso, pero me parece de hecho que el último tomo de Locan Key no tiene ninguno, hasta el momento no le he encontrado ningún error. Pero son ediciones muy bonitas, están
muy cuidada. En el quinto tomo hicimos de poner todas las planchas que hizo Gabriel, los planos de la casa. Hicimos un montón de cosas que no estaban en la edición original y que la fueron mejorando. Entonces, al final del día eso, como costó más de lo que yo presupuesté, pero finalmente se hizo igual y está, y así que filo. Yo creo que ahí está la gran diferencia, Miguel, y lo que yo te reconozco ¿no es cierto? Te reconozco y te valoro, que más allá del negocio, esto fue un trabajo y fue una vocación tuya, ¿cachai? Que nos dejó una, una piedra ojalá, a todos los que quisimos hacer cómic, a todos los que queríamos hacer cómic en ese tiempo, lo que tú hacías, ¿cachai? En Arcano Cuarto, era la piedra sobre la cual se estaba fundando nuestra iglesia. Eso era tal cual, ¿cachai? Y esto yo lo hablaba con el Emiliano Navarrete de Chilenia, ¿cachai? Yo lo hablaba con que en paz descanse, el Marco Rauch de Mítica, lo hablaba con el Francisco K, mi compadre, el Francisco K de Mehuo, ¿cachai? Todo lo que estábamos haciendo cómic en ese tiempo y todos los que hacíamos cómic porque queríamos hacer los cómics, ¿cachai? No porque quisiéramos ganar plata con el asunto, decíamos, este es el norte, esto es lo que hay que hacer, ¿cachai? Y, y por eso te digo, se valora la vocación, se valora el amor por lo que estabas haciendo, ¿cachai? Más allá del negocio, como tú me lo estás relatando, ¿cachai? Más allá de quizás no te estaba resultando rentable, pero lo estabas haciendo igual porque había que sacarte ese ímpetu, ¿cierto? De tener la colección completa y el trabajo está ahí, pues, ¿cachai? Quedó precioso. Bacán. Perdona, Es que esto no perdona es el, negocio, po. perdona el, No, bacán. Es que esto no es negocio, ¿cachai? Es claro. como, yo siempre lo veo, es bien loco, porque finalmente a mí me ha funcionado el negocio igual, o sea, yo no me puedo, o sea, cuando digo las vicisitudes y los problemas que tuve, por ejemplo, si, a ver, si los problemas de Locan Key hubiesen sido un problema, no sé, vino una crisis económica, yo creo que me hubiese jodido menos que esto de una actitud tan mezquina, ¿cachai? Como Uh-huh. de, vendo 50 libros y le jodo la onda a este weón, ¿cachai? Que está imprimiendo 2000, ¿cachai? Es como que está metiendo, como traigo de España 50 y eso me molesta más que el hecho de que haya podido salir mal, porque siempre salen mal, las cosas pueden salir mal y uno lo sabe. Uh-huh. Pero uno sabe además que esto no es un negocio. Y a mí me funciona como negocio, finalmente, es como me funcionó cuando fui editor de Arcano Cuarto, en un sentido de que uno lo hace por otras cosas. Sí, porque si es lo que te decía al principio, pongo un sushi, pongo un café, pongo con esa plata, ¿cachai? Me pongo un pie para un departamento, hago algo, ¿cachai? Como que yo sé, lo meto acá y voy a ganar tanta plata mensual. Pero uno no lo hace por eso, uno lo hace por otras cosas, ¿cachai? Entonces, y finalmente yo creo que esa misma filosofía ha sido lo que ha hecho que funcione. El otro día, mira, para una entrevista esta era una entrevista para un estudiante, y él hablaba precisamente, y también fue muy loco porque también hablamos de Mortis y todo, entonces ya él hablaba de cuando en el tomo 4 de Locan Key pusimos todos los planos, que eso significaba meter una cuartilla más en el libro, significaba que el libro era más caro y yo lo mantuve al mismo precio. Uh-huh. Entonces, no es la lógica del mercado, porque la lógica del mercado es que en el número 1 yo te pongo todos los chiches y te enganché. Y de ahí ya en el cuarto, quinto tú estás comprando por inercia y me da lo mismo, porque te engancho en el primero. Claro. Y yo voy y lo que hago es premiar, porque esa era mi lógica. Yo dije, aquí hay personas que han estado cinco tomos comprando esta colección, pese a que me he demorado, pese a que no ha salido cuando corresponde, ¿cachai? Como Uh-huh. han estado ahí. Entonces, puta, tengo que devolver la mano y eso generaba aún más fidelidad, ¿cachai? Generaba lo que tú acabas de decir, pues de gente diciendo, ¿sabes que aquí se está haciendo algo bien? Entonces, apoyémoslo. Entonces, Uh-huh. había gente que no tenía esa conciencia, no tienen por qué tenerla, ¿cachai? Si no todo el mundo tiene que saber que esto era una cosa hecha así al pulso y que en realidad cada compra de Panini era una compra menos para Arcano y un hoyito más en mi bolsillo. Pero no tienen por qué saberlo, ¿cachai? Es Claro. como... y no tienen por qué esperar, ¿no? Entonces, pero así había gente que era capaz de verlo, de visualizarlo, de apreciarlo, y eso era, y era
por la lógica de que no te estoy, no estaba en una fábrica de salchichas, ¿cachai? Como que no estoy haciendo cosas en cadena, no, estoy cuidando cada etapa del proceso para que te recibas lo mejor. Ese siempre ha sido como mi norte en toda como no solo como editor, sino como creativo. Entonces, eso yo creo que se valoró en su momento. Sí, se valoró bastante, como te digo, más allá de, bueno, repetir nomás el romanticismo que uno de pronto profesa con los libros, como bien tú dices, no necesariamente toda la gente lo tiene, o sea, mucha gente va a decir, esto es un libro que yo voy a leer y lo voy a dejar ahí guardado, ¿cachai? No, no como para atesorar el producto como en sí mismo, ¿cachai? Como la obra, Claro. como el soporte físico en sí, ¿cachai? No, no tienen que tener ese romanticismo necesariamente, ¿cachai? Pero ya, pero ya. La cuestión es que, claro, salió bacán. Y creo recordar que para el último tomo, yo no me compré el último tomo al tiro cuando salió, pero para el último tomo, cuando salió, tú sacaste también la cajita, ¿no? Sí, la Sí, cajita. salió también así como la cajita, como una especie de. ¿Cómo fue que escribiste, sabes? Para esos 100 fieles compradores. ¿Sabéis que ahí pasaba una cosa súper loca? Que yo sacaba un tomo de Locan Key, también pasaba con los Mortis, ¿Ya? que yo sacaba y el primer día habían 100 personas comprando. Así, pero en el día uno, 100 personas. Y eso era como, ya, como que yo veía eso y era, ya puedo respirar tranquilo, se puede pagar parte de la deuda. Y en el transcurso de un mes habían 300. Así como, entonces, eh, como que ese número para mí era, hay 300 personas que yo sé que van a comprar el libro en el transcurso de un mes y con eso puedo respirar tranquilo, pero más sé que hay 100 que el día uno, así como que de verdad, así yo hacía el anuncio, paf, y el final del día 100 ventas, siempre, todo, sí, siempre, en cada, y eran muy, los tenía muy identificados además, como que tenía el Excel, entonces siempre como que tenía, ya, estos son las ventas, estos son las personas, y estaban ahí. Entonces dije, ya, tengo que hacer algo para esas 100 personas, ¿cachai? Y ahí hablé con IW la posibilidad de hacer una caja, me dijeron que sí, así que me habría gustado solo para 300, pero en realidad tampoco, tampoco daba. Oye, me gusta mucho, ¿no es cierto? Le tengo mucho cariño a Logan Key, pero en relación al tiempo, ¿no es cierto? Que no te, no te quiero como tener toda la noche hablando de esto. Me gustaría que ahora pasáramos a hablar de lo más nuevo de Miguel Ferrada. Como anunciamos un poco al principio, hace un par de años yo me acuerdo, Miguel Ferrada se pegó un rally tipo Jack Kerouac por el sur de Chile. Se mandó un on the road, su gran on the road, y estaba metido en un proyecto secreto, un proyecto que estaba desarrollando ahí, que lo hizo pasar por Valdivia, lo hizo pasar por. Fuiste a Chiloé, ¿no es cierto? Sí, Para Puerto Montt anduviste también, me acuerdo. anduve, claro, en Valdivia, Puerto Montt, Puerto Varas, Chiloé. Y ese viaje, ¿no es cierto? Descendió sobre las páginas de, ¿cuánto eran? ¿5 cuadernos? 5 cuadernos universitarios, es 5 cuadernos como... universitarios, oye. Que Sí, no te es bien loco explico, porque... que no te explico la pega que es eso. Es un verdadero Sí, Jack Kerouac. Con su ¿sabéis rollo. yo no soy un escritor prolífico, o sea, a ver, es bien loco lo que voy a decir porque es como, tengo este libro de 600 páginas que ya como que lo he dicho un montón, yo creo que la gente está un poco aburrida de que lo diga, pero es como que a mí me tiene impresionado, Yo he porque no me visto. considero un escritor prolífico, ¿Mm? ¿cachai? Es como, no soy un, primero no publico libros todos los años. Segundo, no escribo, no suelo escribir mucho, o sea, no, por ejemplo, no tengo cuentos en muchas antologías, tengo un cuento en 2 antologías. ¿En cuál es? Eh, Creo que no las tengo. en Poliedro 6 hay un cuento mío y ¿Ya? ahora en el Historias Asombrosas de Gatos 2, que salió ahora, también hay un cuento mío. Es el de Emiliano. Eh, no, esos son el Poliedro es de un grupo que ¿Ya? lo publica el Luis No, sí, los Saavedra. poliedros los conozco. Sí, los he visto. Historias Asombrosas de Gato es de una fundación, la Fundación Adopta, que es una Ah, fundación de adopción de gatos. mira. Y ahí colaboré con un cuento para un santuario de gatos que se está construyendo. ¿Ya? Y
Y claro, salvo eso no tengo más cuentos en antología. Primero, no me suelen invitar, y segundo, tampoco suelo escribir tanto cuento, entonces, eh, no... Claro, no soy un escritor muy prolífico, insisto, como que no estoy siendo visible todo como que estoy sacando cosas todo el tiempo, y además tampoco escribo mucho, en el sentido de que, por ejemplo, para escribir un cuento necesito una idea que me entusiasme. No es como que llego y escribo un cuento, no es como que llego... me- Admiro mucho a los escritores que pueden sentarse con una idea muy sencilla y sentarse a escribir nomás, a ver qué sale. A mí eso no me resulta nada, nada. Así como Todos que, y he queremos ser tratado, José Luis Flores en ese sentido. claro, a mí no me resulta nada. No, yo tengo que estar entusiasmado con la historia. No me gusta el gesto de escribir. ¿Ya? Yo creo que hay una cosa como con el gesto. Yo creo ¿Ya? que la diferencia está en esos escritores que les gusta el gesto del escritor, les gusta el gesto de sentarse a escribir. A mí no me gusta nada. Como que, digamos, no en un sentido de aversión, sino que en un sentido de que no me acomoda, ¿cachai? Como no es algo como rico de hacer, ¿ya? ¿Cachai? Como que no es como que, me voy a sentar a escribir. No, necesito Enfrentarse, entusiasmo. una cuestión brígida enfrentarse a una página en blanco, si yo te entiendo en ese sentido. Es como Claro, un no, proceso yo que, no puedo. por lo menos yo no lo puedo hacer así, ¿cachai? Que me siento, me pongo a escribir. No, yo necesito un outline de la historia, necesito saber para dónde va, necesito tener el final, necesito saber, yo necesito armar primero todo, y es bien loco porque armo hartas historias, ¿Mm? las tengo en cuaderno, tengo las notas, tengo todo eso, pero para sentarme a escribirlas necesito un impulso extra, necesito un entusiasmo, ¿cachai? Necesito que esa historia y digo, ya, ahora sí. Ahora, es que ahora no puedo no escribirla, ¿cachai? Y me pasa un poco eso, entonces me impresiona un poco terminar con 5 cuadernos universitarios, como, wow, qué nivel de entusiasmo, ¿cachai? Cómo se tuve ese entusiasmo tanto tiempo. Como, Eh, pero te diste cuenta mientras lo hacías, o sea, ayer en tu directo decías como que eras consciente pero no te dabas cuenta. Una cosa así, ¿no? Sí, es bien raro explicar, porque claro, termináis con 5 cuadernos, obviamente sabéis la cantidad de cosas que escribís, además te demoraste 4 años, 3 años en llenar esos cuadernos, sabéis que estuviste en eso. Eh, Cuando la imprimí para corregirla, y imprimí y salió más de una resma de papel, ya, o sea, sí. Pero sabéis que hasta que no ves el libro no te dais cuenta. Es bien loco, así que hasta que no veis el libro es como, chuta, ya. Es como que me pasó un rato que yo decía, cuando terminé, sobre todo cuando terminé de escribir la novela, o cuando terminé de corregirla la primera vez, porque la corregí varias veces, pero me acuerdo terminar de corregirla la primera vez y decir, no voy a volver a pasar por esto en la vida. ¿Cachai? Como que no, no, no sé si voy a volver a hacer esto, no sé si tengo ganas de volver a escribir una novela, ¿cachai? Me pasó en ese momento, y ahora la veo y digo, ¿sabéis que si eso es verdad? Que no sé si es tan verdad, pero si eso es verdad de que no sé si voy a volver a escribir una novela, no importa porque escribí esta y es gigante. Es como, Excelente. ya sé que, ¿para qué? Eh, Ahora, nunca digan nunca, como dijo Sean Connery. Eh, pero es bien, claro, y ahí me fui, pero ese viaje no fue el germen. Yo ya venía armando la historia y la venía escribiendo, y en un momento dado fue como, no puedo seguir escribiendo esto si no hago este periplo. Yo ya conocía Valdivia, y por eso mismo había elegido Valdivia como el lugar donde comienza la historia. Oye, Eh, antes de que sigamos, me gustaría como mencionar que, bueno, la novela de la cual hemos estado hablando todo este rato es Sangre de Trauco. Se llama Sangre de Trauco, ¿no es cierto? Es una novela recientemente estrenada. Y, y bueno, ahora sí, disculpa que te cortara, pero es que había que sí, decir cómo se llama el libro. de verdad. Sí, a mí me pasa todo el rato además, así como que el otro día también para el podcast de un amigo, pero ¿cómo se llama, hombre? De veras. Eh, y bueno, yo estaba escribiendo ya la historia, pero ¿Ya? necesitaba, es bien loco, porque yo como que me había leído todo lo que había pillado sobre Chiloé, pero nunca había ido a Chiloé. ¿Ya? Entonces me pegué el viaje y además fue como recorrer, digamos, Puerto Varas, Puerto Montt, porque habían cosas que ocurrían en Puerto Montt, además quería conocer Puerto Vara, pero además sobre todo quería meterme en Chiloé, no ir a Ancud y Castro, sino que meterme en los pueblos, en Colo, sobre todo en Tenaún y Kikaví, pero también Keilen, que es muy importante dentro de la historia. ¿Ya? Entonces fue muy loco porque yo ya estaba un poco avanzado en la historia y estaba escribiendo Chiloé sin haber estado nunca allá, y fue como, cuando llegué allá fue como,
ya, es como lo estoy describiendo. Ya, perfecto. Es como exactamente como lo estoy describiendo. Un poco como lo que le pasa a Bram Stoker en Drácula, que describe Transilvania sin haber ido nunca y se basó en un libro de viajes. ¿Ya? Y yo un poco había hecho lo mismo, así que parece que el método funciona. Pero igual nada supera la vivencia en el sentido de que, por ejemplo, fui a confirmar algunas tesis que tenía yo con respecto a la historia de la Recta Provincia, que es esta agrupación de brujos de Chiloé, que es algo que se suele pasar muy por encima y que ¿Mm? rara vez como hay muchos investigadores incluso como que lo ignora, que es que habían dos rectas provincias, habían dos agrupaciones, no una sola, que era una la con sede en Kikaví, que en realidad era sede en Tenaún y se mueve a Kikaví. Tenaún es un pueblito que queda un poquito más abajo de Kikaví, pero ahí es donde se funda la recta provincia. Entonces siempre se habla de los brujos de Kikaví y la cueva de Kikaví, y es como, estáis contando un tercio de la historia. Es como, Miguel, está la cueva de Kikaví. estáis corrigiendo a Alan Moore aquí en vivo. Totalmente, sí, sí. ¿Sabes qué? Esto Excelente. nace un poco hace muchos años cuando leo American Gothic y veo el Chiloé de Alan Moore y es como, ¡pucha! Mira, me hiciste acordar de una cosa, incluso había escrito una historia de John Constantine en un momento, la había boceteado, no escribí el guión completo, pero sí él había armado, que Ahí era que tienes el pitch. ¿Cómo era? ¿Cómo era? este es el elevator pitch, es como que John Constantine está soñando y se le aparece como el principito, y le dice, así como a Antonio Saint-Exupéry cuando me puedes dibujar un elefante, claro, ¿me puedes dibujar un elefante? No, le dice, ¿me puedes dibujar un imbunche? ¿Ya? Y ahí termina el sueño y este hombre se despierta y recuerda el imbunche que mató a su novia y qué sé yo. ¿Mm? Y ahí es como que se empieza a empieza a investigar y se da cuenta que nunca fue a Chiloé, que nunca fue a la recta provincia, que en realidad era, que en este mundo, en este momento de la crisis de las tierras infinitas que está ocurriendo eso, ¿Ya? se metió a un Chiloé alternativo, pero en realidad Chiloé es otra cosa, que no es tropical, que no es, y que caché y ahí como que, y que el imbunche no es como lo vio, sino que no es lampiño, no es un niño lampiño con una pata para atrás, sino que es una especie de homínido, lleno de pelo, eh, y bueno, y ahí armaba una historia y se explicaba por qué le aparecía el principito al principio, ¿cachai? Como que la había armado y la quería mandar a Estados Unidos, no, ya ni cagando, ¿cachai? Como que obviamente no, a nadie le importa esa situación, pero había armado ese pitch, y yo creo que eso fue como un poco el germen de esta novela, de como, genial, el más grande guionista de cómics de la historia hizo una cosa con Chiloé y la hizo muy bien y es soberbio, pero pucha, tuvo la peor fuente de información, entonces como que va a haber que corregir algunas cosas. Ah, iba a ser la gran Pepo, digamos, cuando vio este corto de Disney. Claro, Digo, no, compadre, ¿sabes la qué? weá era así. Sí, un poco de eso, es como, pero ¿cómo hiciste esto? ¿Cachai? Lo voy a hacer bien. Y bueno, y me fui a Chiloé porque, por ejemplo, quería comprobar las diferencias entre Kikaví y Keilen, que son ¿Ya? brutales. Los que conozcan Chiloé, o los que no conozcan y quieran ir, recomiendo ir a Kikaví y después ir a Keilen. Se van a dar cuenta que son dos pueblos radicalmente distintos. Ujú. Y yo creo que está íntimamente relacionado, ese hecho está íntimamente relacionado con la recta provincia. Eh, hay que leer la novela para entender. Eh, pero claro, fue llegar allá y verlo, ¿Mm? fue como, yo tenía razón en mi conjetura, ¿cachai? Y empezar a comprobar un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, me fui a revisar los cementerios, qué apellidos se repetían en los cementerios, qué apellidos ya no estaban, por ejemplo. Entonces, la historia de la recta provincia es una historia de familias. Entonces, que es algo que yo reconstruyo en la novela y como que hace que esté lleno de nombres y familias que están peleando unas contra otras, y eso es todo real, eso ¿Mm? es todo basado en los documentos, con elementos sobrenaturales, porque para mí ese hecho es un hecho daimónico, de la realidad daimónica, no es realista en el sentido que como entendemos el realismo, sino que es hiperrealista, ¿no? Hay elementos, en esa historia hay elementos sobrenaturales y yo los retrato de alguna manera, desde mi punto de vista. Pero todo lo que yo, un poco citando al maestro para después de haberlo vapuleado, lo voy a levantar de nuevo, lo que hace Alan Moore en From Hell para mí fue fundamental como guía, ¿no? Es que él dice, todo lo que sale aquí está documentado. Si yo digo que hay una persona en una esquina en tal día a tal hora, es porque hay un documento que dice que esa persona estuvo tal día a tal hora en esa esquina, o porque no hay ningún documento que diga lo contrario.
Y yo hice lo mismo en este caso. O sea, como tuve que también, por ejemplo, corregir algunas cosas que, por ejemplo, había un personaje que yo en un momento dado lo seguía ocupando dentro de la historia y de repente me daba cuenta que en una de las actas dicen que murió un año antes. No, lo saco. Entonces, eh, fui muy cuidadoso en ese sentido y ir a Chiloé me sirvió ir a ver, por ejemplo, que esas familias habían desaparecido del pueblo. Y sin embargo, otras sí se habían quedado. Entonces significa que esta guerra de poder la gana una familia y pierde otra. Mm. ¿Cachai? Es como un trabajo como casi detectivesco. Te vaya armando, entonces tú decís, ya, perfecto. Aquí ¿qué familia gana, qué familias pierden? Y eso lo puedes revisar, por ejemplo, revisando cementerios, viendo las fechas de las muertes, qué familias quedaban todavía y qué familias ya no estaban ahí en tal año ya, por ejemplo. Ya no habían tumbas de la familia tanto en el año 1930. Perfecto. ¿Ya? Y eso fue un poco el viaje. Y yo me acuerdo, tengo un libro acá, que es El juicio a los brujos de Chiloé. Eh, ¿Lo cacháis? Del Sí, ¿el verde Mariano... o El gris. el gris? El Tengo el gris, el de gris. edición clásica. Sí. Sí. Eh, yo aquí me empiezo a familiarizar un poco con este tema de la recta provincia y todo ese asunto, porque hasta ese entonces, cuando tuve este libro, no manejaba el tema, no sabía de esta historia. Y me acuerdo, me voló mucho la cabeza porque dije, wow, esto se dio acá en Chiloé, no lo puedo creer que haya una historia, ¿no es cierto?, que por lo menos acá en el sur debería ser así como, wow, todo el mundo debería conocerla. Claro. Y, ¿cómo te acercas tú primeramente a esta historia? ¿Te recuerdas quizás cómo llegó a tus oídos y lo que despertó este bichito de estas ganas de escribir sobre eso? Sí, o sea, a ver, yo primero de chico siempre tuve un interés muy grande por las mitologías, siempre, las mitologías del mundo. Y después eso derivó también en un gran interés por la mitología chilena, porque era como, más encima estaba más viva, ¿no? Era como, ya no eran los dioses griegos los que los griegos creían hace 2000 años. Era el cuero de la Laguna Carén que quedaba cerca, yo soy de Pudahuel, entonces ¿Ya? vivía en Pudahuel cuando chico, entonces la Laguna Carén quedaba más o menos cerca y no sé, pues, mis primos me decían, no, cuando fuimos para allá fue un tío y vio el cuero. O un par de cuadras hay una iglesia en Pudahuel que se dice que hay un culebrón. Entonces, ¿Ya? era habitar un mundo con estos poderes ahí, ¿cachai? Como, entonces, hizo que como que sintiera una especial fascinación por el mundo mitológico chileno y el quiebre es cuando hace unos 20 años, un poquito más, descubro, pues gracias a un amigo que comparte la misma afición que yo, llega con el libro Proceso de los Brujos de Chiloé, pero no de esta edición porque esa edición es más o menos nueva, sino que con una edición ¿Mm? blanca ¿Ya? que está escrito por Mauricio Marino ¿Sí? y ¿Cipriano Osorio se llama? Cipriano Osorio, sí. Bueno, y Mauricio Marino es el hijo de Juan Marino. ¡Oh! El No te muerto. creo. Sí, somos muy amigos ahora con Mauricio. Pero en ese momento ¡Oh! yo no sabía. ¿Ya? Entonces llega este libro, Mauricio Marino, yo no tenía por dónde juntar, la verdad, que podía estar relacionado con Juan Marino. Y llegas con este libro porque él se pega un viaje a Chiloé y me dice, mira, esto es como a los brujos de Chiloé le dicen un juicio, espérate, los brujos de Chiloé existieron de verdad, entonces dejaron de ser un leyenda y mito y se transformaron en un hecho histórico, así como de golpe. Claro. Entonces esa cuestión fue para mí un bolón, es como primero, esa fascinación los mitos, que al final es una fascinación por los arquetipos, ¿no? Por Ujú. la relación con los arquetipos, pero con culturas lejanas, que no te pertenecen, que están allá, de repente te das cuenta que eso está acá presente y vivo, y de repente te das cuenta que está tan vivo y está tan presente y es tan real, que en 1880 los tomaron presos y le hicieron un juicio porque existió una agrupación, una sociedad secreta de brujos, así como existía la Golden Dawn, existía la Recta Provincia, más o menos ¿Ya? en fechas similares. Fue alucinante. Entonces, de ahí fue como, hay que hacer algo con esto. Yo me acuerdo de haberle dicho, mi amigo, de hecho, como que el Darwin Gallardo, que es astrólogo, él se acuerda que un montón yo le dije, hay que hacer algo con esto. Y empezamos a tirar ideas. ¿Ya? Tenemos que transformar esto en otra cosa, ¿cachai? No puede quedarse en el folclore. Ok. Claro, sí. Estaba ahí. Claro, y además es una historia fascinante, además está llena
traiciones, asesinatos, envenenamiento, es un Game of Thrones, ¿cachai? Como Sí, pues lo los brujos. que te comentaba, las dinastías de, de Game of Thrones que te iba a encontrar en los cementerios, los nombres que se van repitiendo, los Sí, apellidos, pues. perdón, que se van repitiendo. Oye, y bueno, entonces, viajas a Chiloé y te encuentras ahí, te encuentras con relatos, con cosas más cercanas, alguna anécdota que puedas contarnos sobre ese viaje, que te acercara, ¿no es cierto?, Tengo, a esta historia. hay un par de anécdotas, la verdad es que yo tengo, yo tengo ciertos problemas para sociabilizar. De buena primera, ¿cachai? Como que me cuesta abordar a la gente en la calle, ¿cachai? Entonces como que esto, no sé, el Sergio Fritz, que tiene un libro muy bueno sobre la recta provincia, y él, por ejemplo, y él se mete a los pueblos y conversa con la gente y va recopilando, que es lo que hacen como los recopiladores, ¿no? Tiene esa facilidad para conversar y sacar la historia a la gente. Yo no la tengo, lamentablemente, porque me serviría mucho para mi trabajo. Entonces, no te podría decir, no, llegué, conversé con la gente y me fueron contando cosas. Mentiría, ¿cachai? ¿Mm? Lo que sí me pasaron algunas cosas. Una, por ejemplo, estar en un café y conversando con el dueño, y le digo, me dice, ¿para dónde vas? Mira, mañana voy a Tenaún y de ahí me voy a Kikaví. Ah, anda ahí en bola de brujo. Sí. Te doy un dato, me dice. Anda a Keilen. Keilen, te insisto, está borrado de... Nadie asocia brujos con Keilen, ¿cachai? Es como... es una cosa que tú tienes que encontrar dentro del proceso. Si uno ¿Ya? lo lee atentamente, lo encuentra. ¿Mm? Entonces, de hecho, eh, Sergio me pregunta que por qué yo menciono a Keilen como equivalente a Kikaví. Todavía he investigado el tema. Entonces, no es una cosa que sea tan... Digamos, no es como que vaya a la isla y te dicen, no, en Kikaví, o sea, en Keilen, perdón. Y yo le digo, ¿por qué? Es que mañana, de hecho, o sea, pasado mañana voy a Keilen. Primero voy a Kikavilla, sabía algo, y me dice, no, pero siempre pasan cosas raras en Keilen, ¿cachai? Siempre hay una cosa media extraña con Keilen. Y me pega ahí como las brujas de allá, ¿cachai? ¿Mm? No son los brujos de Chile, sino son las brujas de Keilen. ¿Ya? Y me contó ahí un par de historias y claro, tú vas a Keilen y es como, imagínate que Caví es como el campamento de Los, donde está como, digamos, un pueblo, un caserío como chiquitito, donde no hay calles pavimentadas, ¿cachai? Como las calles son de tierra. ¿Mm? En cambio vaya a Keilen y es como la villa de los otros en Los. Esa cosa es, ahí las calles están pavimentadas, las casas son todas muy bonitas, todo muy ordenado, muy pulcro, ¿cachai? Con luz ¿Mm? eléctrica, es como... Y es como, ¿qué pasó acá? ¿Cachai? Como, ¿por ¿Por qué qué esto será está tan esta? bien y lo otro está tan mal? Y lo que confirmaba mis tesis, ¿no? Eh, Así que, claro, eso fue como, bueno, y pasó además que en ese Espérate, café, espérate. ¿A qué se te refieres con lo que confirmaba tus tesis? mi tesis que habían dos casas, hay dos rectas provincias, la casa ¿Ya? de Ah, y, Quicayí y la casa de Keilen. y que en el fondo hubo una, como que una de estas facciones superó a la otra, ¿eso es? Claro, sí, Ya. Oh. sí. Sí. Estoy adelantando un poco el libro, pero ¡Ay, no! bueno, en Perdona, realidad, perdona, perdona. no, pero es que sabéis que no, pero sí, filo, si en realidad es un hecho histórico el libro no se trata de eso. O sea, Ah, ya. eso explica muchas cosas, pero en el libro no se trata de eso. De hecho, muy rápidamente se entiende que eso ocurre. Entonces, no, sí, en realidad no estoy spoileando nada. Ah, ya. Perfecto. Pero, y bueno, en el local del café me dice, hoy tengo una galería arriba de arte, entonces si queréis pasar a verla, y subo, pues entonces tiene unas instalaciones de unos dibujos con unos muñecos, y me empieza a hablar del dibujante. O sea, el dibujante creo que vivía en Colo, no me acuerdo, pero digamos vive en un caserío, pero para adentro perdido y no tiene luz eléctrica ni nada, y él toma solo agua, no toma bebida, un gallo súper particular y qué sé yo. Y yo realmente empiezo a mirar el Ujú. trazo y le digo, ¿eres tal dibujante? No recuerdo justo ahora su nombre, pero ¿es tal dibujante? Sí, 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 él, porque él me había dicho del viejo tanto, ¿cachai? Y el apellido es tanto, sí. Es que él es ilustrador de un libro que yo ocupé, que es un libro de Humilda, pucha, estoy súper mal para los nombres y tendré que levantarme para buscar el libro. ¿Ya? Pero hay un libro de una señora
que ¿Ya? recopila relatos de la gente sobre los brujos de Chiloé. Y es muy bonito porque se aleja del tema parahistórico o histórico de la recta provincia, sino que ya tiene que ver con lo que pasa en los pueblos con los brujos. Y ella como que va recopilando eso. Y a mí me sirvió de mucha inspiración también para ciertas cosas que ocurren en la novela. Ujú. Y el que se lo ilustra es este viejo, este ilustrador. Entonces también como que se triangulaba, y eso terminó triangulándose en que yo después di una charla en la Filsa, que ¿Ya? fue una charla muy loca, porque además era una charla sobre la novela, una novela que no terminaba de escribir, pero fue porque yo iba a hacer, dame un segundo, dejé encendido ahí. ¿Ya? Iba a hacer una charla, pero era una charla para alumnos para explicarles los procesos creativos, y terminó siendo una charla abierta en la Ujú. Filsa, explicando a la gente cómo estoy escribiendo una novela que aún no termina, pero en el público había una señora que después me habló, que ¿Ya? conocía a esta señora, que era la recopiladora y que había fallecido. Entonces fue como, se termina de cerrar como ahí ese círculo ahí. Y lo otro choro que me pasó Ujú. fue que me llevó, yo estaba haciendo dedo. Bueno, primero hice dedo y ya, estaba en Tenaún, que es donde se funda esta provincia. ¿Ya? Y de repente, entonces hago dedo y unos chicos me dicen, ¿para dónde vais? Voy para Kikabi. Ah, es que nosotros vamos para el otro lado, pero te podemos dejar en el cruce. ¿Ya? Nosotros vamos a Tocoigüe, a la cascada. Hay una cascada acá cerca, sí. ¿Tú caché que los brujos de Chiloé, para borrarse el bautismo, dentro de su rito de Ujú. iniciación, pasaban 40 días y 40 noches bajo una cascada? Ya sí, Entonces, creo vamos a que he la escuchado esa cascada, parte. ¿cachai? Y es la cascada de Tocoigüe, que ahora es la cascada, que es conocida como la cascada de los brujos. Ahora ¿Ya? como es un lugar de turismo, pero en ese momento los cabros de ahí de Tenagüen es como vamos a la cascada, ¿cachai? Como Ujú. no vamos a la cascada de los brujos, vamos a la cascada que está allá. Y después en el cruce, es heavy, porque está el cruce Tocoigüe, Tenagún, Kikabi. Ujú. Después hice dedo y no, me puse a caminar hacia Kikabi. Y no pasaba nada, y de repente se larga a llover. Y yo ya, filo, caminar nomás, y de repente viene una camioneta. Y la voy a parar, me subo a la camioneta y un caballero, un señor, así, ¿qué tal? Voy aquí, ah, ya, perfecto, yo lo llevo, voy para allá, voy a buscar pescado. Entonces, que él tenía un negocio de pescado y él era de Dalcahue. Entonces, me lleva aquí Cabi. Entonces, yo hago toda la investigación, camino, saco fotos, no pude hablar con nadie, me miraron feo. Puta. eh, El forastero. y, pero, ¿ah? El forastero. Y El entre medio, forastero. y yo estoy alucinando entre medio porque que se ve eso de que todavía hay gente que tenga la amabilidad de llevar a otra persona que está haciendo dedo. Eso es muy raro hoy en Sí. día. Y bueno, la cosa es que tiene una ¿Ya? vibra bien rara, Kikabi, ¿Ya? y ya cuando me iba, me pongo a caminar y viene el mismo caballero de la camioneta. ¿Ya? Entonces, de hecho cuando íbamos me dice, ¿está buscando la cueva de Kikabi? Ah. Dije, es lo que espero encontrar. No, no la encuentra nadie, me dice. No, sí sé, pero bueno, ya, sí, es la idea. Y después cuando ya voy saliendo del pueblo, viene la misma camioneta y se va, sí, ya, yo lo llevo. Va. Y... y en la camioneta, y vamos con mi polola, y me acuerdo, y de repente para en medio y bueno, esto llovía torrencialmente, no sabía nada en el camino. Ujú. Y para en un momento dado me dice, ¿le puedo pedir un favor? Y por supuesto, si yo estoy, o sea, yo le estoy pidiendo un favor a usted que me lleve, obviamente me puede pedir un favor. Me dice, lo que pasa es que el domingo es domingo de Ramos, ¿Ya? y eso de ahí es un canelo, y nosotros llevamos canelo. ¿Usted puede sacar una rama? No, me dice, ¿puedo bajar a sacar una rama? Y yo, claro, pues, y me esperan, sí, dale. Y se baja, y como que no va a poder porque era un viejito chico, pues. Entonces, me bajé yo, ¿cachai? Y dije, ya, dígame cuál es. Esa de allá. Ya, y partí para allá. Ujú. Y dije, ya, hay que pedir permiso. Le pedí permiso a alguien, que es el dueño del Canelo. Entonces le pedí permiso al quien follé. Y Foyke. Y le pedí permiso y saqué la rama de Canelo. Ujú. Entonces, y se la paso. Me dice, saque una para usted. Permiso no, saque una para mí. Y volvimos a la camioneta. Nos subimos y me dice, echa a andar en la camioneta. ¿Le puedo pedir otro favor? Sí. Lo que pasa es que yo tengo que ir a Quetalco a dejar estos mariscos. ¿Puedo desviarme a Quetalco? Y después los llevo a Dalcahue. Y yo, es que no te puedo explicar el éxtasis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi ruta era ir a Tenabún, el
Kikaví, no sabía que existía la cascada y pues, estaba la cascada, pero yo quería ir a Quetalco porque Quetalco es cuando llega el José de Moraleda, a ver, voy a explicar para los que no sepan, la recta Sí. provincia se funda cuando José de Moraleda llega a Tenaún a buscar huilliches para que trabajen para él y los amenaza con ser un hechicero. Entonces ellos van a buscar una bruja poderosa, una machi poderosa a Quetalco, que es un pueblo que está bien en el interior, que era un caserío, o sea, una cosa como Y hay como un chiquitita, muy combate chiquitita. entre ellos. Y ahí viene el combate ¿Sí? mágico. Chilpila derrota a José de Moraleda. José de Moraleda entrega un libro y ella parte con el libro a Kikaví para fundar la recta provincia. Y de Moraleda va por mar y recala también en Kikaví. Entonces yo creo que lo fundan entre los dos. La leyenda dice que lo funda ella, pero en realidad se reúnen con José de Moraleda allá. Entonces fundan la recta provincia ahí. Pero ella era de Quetalco y ella como, no pillé cómo llegar a Quetalco, no había buses, no había nada, entonces dije, pucha, no voy a poder conocer Quetalco. Y llegamos, y él me lleva a Quetalco y yo como que voy con una protección, con un canelo, voy protegido, ¿cachai? Es como, esto es como que, como hay yo quiero interpretar algo allí, ¿cachai? Como una prueba de paso, ¿no? Como a ver si, y además es muy chistoso que la misma persona que me lleva y me saca de Kikaví después me lleva a Quetalco con una rama de canelo. Claro. Así que conocí Quetalco, que era como que hasta ese momento lo había descartado y era como, pucha, no voy a poder conocer Quetalco. ¿Y en Quetalco, cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Qué pudiste No, recopilar es acerca que de la...? Quetalco es un caserío ¿Ya? muy chiquitito y en realidad llovía mucho, entonces al final fue como que nos estacionamos en un lugar y yo lo ayudé a descargar los mariscos. Y miré nomás el lugar un poco, pero en realidad no es como que pude investigar ni nada, porque además fue como yo lo estoy acompañando a él que está trabajando, entonces Claro. le ayudé a descargar y nos subimos a la camioneta y seguimos caminando al cabo. Y no le puedo decir me quiero pasear ni nada. Además, no iba a ver nada, ¿sí? En realidad era una lluvia, de esa lluvia del sur, ¿no? Como que no veis más allá de ¿Cómo un las metro. conocemos? Sí. Entonces, pero fue bien para mí como simbólico, como ir a un Claro, lugar claro. como en esta ruta sagrada. Había un lugar donde no iba a poder ir porque no se puede llegar por medio, yo no sé manejar, entonces no iba a poder llegar por mis propios medios, no habían buses, no habían transfer, no había nada que me permitiera llegar. Y finalmente esta serie de sincronías me llevaron allá. Genial. ¿Y este viaje dónde concluye, Miguel? Bueno, ¿Hasta dónde llegaste al final? ¿Fuiste finalmente después me imagino, a Kikaví y de ahí volviste al después continente, el otro día digamos? ¿Ah? después el otro día fui a Keilen. A Keilen, perdón, ¿ya? Sí. Sí, y ahí, bueno, ahí Keilen fue también como mucho cachar esa vibra, ¿no? Del lugar. Sí, Y también, de nuevo, ir a ver cementerios, ver los apellidos, y ahí sí, efectivamente, los apellidos que corresponden siguen presentes en la isla. De hecho, tienen hay una fuerte presencia. Entonces, eh, corroboré algunas tesis, digamos, fantásticas. Mi libro no es histórico, yo no pretendo ser un escritor de novela histórica, en ningún caso, no un libro. A ver, no es un libro con el que alguien vaya a aprender la historia de los brujos de Chiloé. Para eso, como recomiendo leer el proceso a los brujos de ediciones tácitas o hay otra edición más chiquitita también, o el libro de Gonzalo Rojas que se llama Reyes sobre la Tierra, que es el mejor libro sobre la historia de los brujos chiloés, donde él efectivamente analiza el proceso y lo transforma en un libro de historia. También es una dramatización de ficción de esos hechos y con un nivel de intriga mucho más alto. Este es un libro con el cual pretendo principalmente entretener, además de tratar ciertos temas, pero principalmente entretener. No es un libro... a ver, yo tengo ciertas tesis de lo que ocurrió ahí y las expongo en el libro, pero no estoy diciendo que eso es lo que haya ocurrido. ¿Ya? Eso un poco quiero hacer esa salvedad. tal vez haciendo el mismo ejercicio que bien mencionaste con From Hell, el mismo ejercicio, ¿no es cierto?, de recorrer esta historia sin ánimo como de decir, esto fue lo que pasó. ¿Cachai? Claro, es lo que Alan Moore dice, de hecho Jerry Campbell también dicen como que ellos no creen que William Gould haya sido el asesino. Y está dirigida la historia es sobre eso, es como William Gould es el asesino. Y ellos dicen, llegaron a la convicción de que no lo era, pero escribieron una historia como si lo fuese de la manera más realista posible. Es un poco eso, ¿no? Es como, es bien loco porque
muchos personajes que es persona real, que son personas que existieron. Entonces, como los retrato a algunos de maneras más amables que a otros, nunca buenos y malos. Yo mi trabajo creativo nunca es de tintas blancas y negras, ¿no? No creo en los buenos contra los malos, no creo en los bandos. Siempre... Probablemente ahí hay un pulso de intereses que te desarrolla el conflicto a la larga, pues si tiene que haber eso. Claro, lo que me interesa más es el conflicto, lo que me interesa más es como que gente que tiene un interés contra otras que tienen otro interés y eso se van contraponiendo, eso me parece muchísimo más interesante. Entonces, claro, no soy tan amable con ciertas personas que existieron realmente, pero son como, hay que hacer la salvedad de que es mi versión de ellos, no estoy diciendo que ellos hayan sido así, por eso como que quiero mantener súper claro que no es una novela histórica, no digo que Santiago Raín o Pedro María Chiguay o Mateo Coñucar hayan sido como los retratos, no. Yo construí unos personajes en base a los documentos que yo tenía, construí unos personajes que me permitían, con esos documentos, crear un relato dramático interesante. Es como eso, como que me parece que es súper necesario hacer esa salvedad. Oye, Miguel, y bueno, este viaje, ¿no es cierto?, que tú me mencionas, que te sirve para documentarte harto, ¿no es cierto?, y para ir construyendo este plano, ¿verdad?, de los sitios que ocupa la historia. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde ese viaje hasta que terminas la novela? ¿Hay un lapso de tiempo importante también, o no? Sí, esta novela me tomó 3 años y yo creo que el viaje lo hice a mediados o al final del primer año, ¿Ya? porque yo estaba trabajando en esto y como que llegué ni siquiera, tal vez el primer tercio o el primer cuarto, yo creo el primer cuarto de la historia, y dije, necesito ir para allá, necesito mirar, ver, oler, para seguir escribiendo. Sí. Está fantástico. Yo tengo muchas ganas de leerlo ya. ¿Te podemos decir al aire de nuevo cómo obtener la novela? Sí, la manera más sencilla es miguelferrada.com, ¿Ya? www.miguelferrada.com, y ahí ustedes se van a encontrar con una foto de la portada y un botón que dice comprar aquí, que los va a llevar a la página de arcanocuarto.cl, que es donde está el Excelente. libro en venta. También pueden entrar por arcanocuarto.cl y buscar, digamos, la tienda. Hay 2, 3 pasos, digamos, que hay que hacer, entonces por eso prefiero decir mi URL, que es más directo. Oye, hay una cosa que se me está quedando en el tintero, que es el libro está recientemente estrenado. ¿Vamos a tener alguna instancia digamos, de lanzamiento, aunque sea digital, alguna instancia en la cual los auditores puedan compartir contigo en vivo, hacerte preguntas, ¿no es cierto? Y compartir también esta experiencia de esta publicación? Ya hubo un prelanzamiento en la Filsa, ¿Ya? online, que se hizo, pero pretendo repetirlo. Ya, Estoy fantástico. esperando que pasen un poco las fiestas de fin de año, que también como ordenar mi vida, mi mundo, después de esta De este año tan vorágine, porque además de este estoy sacando otro libro, que es un libro sobre Frankenstein en el sur de Chile, que es un Uy, sí, cómic. sí lo leí en los comentarios. Un Sí, Frankenstein en el sur de Chile. sí. Que es ¿Ya? un dato de la novela. En la novela Frankenstein hay una parte donde el monstruo, la criatura, le dice al doctor que le construye una mujer, que eso está en la película, ¿Sí? pero, y la promesa es, si tú me construyes una mujer, nos vamos a ir a las vastas extensiones del sur de América. Y ahí no nos va a ver nadie, nos vamos a esconder en la naturaleza, y no nos va a ver nadie nunca más. Y yo cuando leí por primera vez esa novela, pensé que eso iba a ocurrir, pues entonces leía y avanzaba las páginas, ¿cuándo se va a venir al sur de América? Y nunca lo hace, pues termina en el Ártico. Y yo decía, pero ¿qué pasa si 100 años después, porque digamos, mató a Víctor Frankenstein o qué sé yo, o cayeron los dos por el hielo y se congelaron, pero finalmente la criatura se descongeló, qué sé yo, lo que haya ocurrido entre medio, ¿Ya? y la criatura haya cumplido su deseo, ¿no? De bajar, de descender hasta el sur de América para que nadie lo viera nunca más. Y esa es la historia que cuenta un poco qué pasa cuando alguien descubre que hay una criatura sobrehumana. Fantástico. ¿Y esto es un Entonces, cómic? es un libro ilustrado, ¿Ya? es un relato ilustrado con elementos de cómic. Hay momentos en que se vuelve cómic, hay momentos en que hay viñetas, hay momentos en que hay globos de texto, pero normalmente es como más doble página con el cuento puesto ahí Oye, como ¿quién texto. te está ilustrando esto? ¿Se puede saber? El Pipi Oliva, ¿Ya? un ilustrador de Concepción, que es bacán, así fue como su trabajo muy lindo, que es un libro muy, muy lindo. Además, porque cada página tiene un color, una temperatura que va
haciendo avanzar la historia. Está en el cuento original se llama En las vastas extensiones del sur, que es la frase exacta del libro, pero este libro se llama Tras la huella de Frankenstein. Pero esta idea de las vastas extensiones está, o sea, ocupamos la doble página como una manera de mostrar la vastedad del sur de Chile. Fantástico. Oye, qué buenísimo. Entonces estaba en eso ¿Ya? y pretendo, entonces, ya una vez más calmado y que pase este fin de año, en enero hacer una nueva instancia donde poder responder preguntas y tener más contacto con el público. Ya, pues. Entonces ahí toda la gente para que esté atenta a las redes de Miguel Ferrada, que está nuevamente ahí ¿no es cierto?, en las redes. Te veo un poco ausente un Sí, tiempo. me desapareció un rato, pero sabéis que cuando uno ve el libro se justifica y dice, si está escribiendo eso ya. Por supuesto. Oye, Miguel, bueno, no quiero cerrar este capítulo, mira, sin antes tengo que pasar el dato. Como siempre, estar recordándole a nuestros auditores que nuestro programa está auspiciado por la tienda comicstore.net. Comicstore.net es una tienda de cómics valdiviana, Miguel. Buena, ya. Es excelente. Bueno, Claudio ahí, el dueño, ¿no es cierto?, trabaja un sistema de pedidos, ¿cachai? Tú le haces un pedido a cualquiera de las editoriales españolas, ¿no es cierto?, y a Panini México, a través de su página web, y él trae, ¿no es cierto?, lo que tú le pidas, básicamente. Yo llevo algo así como 2 años comprándole todo lo que tengo a él, ¿cachai? Todo mi... Yeah. Y bueno, Claudio auspicia este programa y dejó de regalo un par de cómics que yo tengo el gusto, ¿no es cierto?, de sortear en estos programas. Así que voy a dar el aviso, ¿no es cierto?, de que está en este momento ocurriendo un sorteo. ¿Cuáles son los cómics que usted se puede ganar? Son Deadpool, Matando para Vivir, Thanos Vence, y una muy bonita, preciosa edición de Marvel Gold del Capitán América, El Hombre Bajo la Máscara, de Stan Lee, de Jack Kirby y Jim Steranko. Esta edición en Marvel Gold en tapa dura con más de 500 páginas ahí a todo cachete. ¿Cómo se lo puede ganar? ¿Cómo se lo puede ganar usted también, Miguel Ferrada? Déjame decirte que el concurso no se me ocurrió a mí, se le ocurrió al Me llamo Sebastián en un capítulo anterior, así que disculpa si no es... El concurso es el siguiente: usted tiene que grabar un video diciendo qué superpoder le gustaría tener y por qué, subirlo a cualquiera de sus redes sociales con el hashtag LosMagics. Y no es parte del concurso, ¿no es cierto? Pero igual, si se siente generoso, puede darle like a nuestra página en Facebook y puede seguir nuestro canal de YouTube, en el cual se suben, ¿no es cierto?, todos nuestros programas, para que no se pierda ninguno de los programas de los Magics. Y vamos a estar atentos también, Miguel, al lanzamiento ¿no es cierto?, Tras la huella de Frankenstein. Me gustaría tenerte de vuelta para que comentáramos ese libro también después. ¿Se podrá? Ya, po. ¿Ya? Genial, buena. Excelente. Ya, y podemos hacerlo con el Pipe, con el Uy, Pipe sí, Liga. Ahí estaría fantástico, estaría los tres. fantástico. Así que voy a estar ahí atento Bueno. para estarle diciendo, chiquillos, vengan al programa, ¿vale? Ya, pues. Miguel, Genial. nada más que agradecerte tu valioso relato, agradecerte tu tiempo y agradecerte tu ánimo. Ojalá que te vaya excelente con el libro. Ojalá que Gracias. veamos pronto, ¿no es cierto?, una segunda, una tercera, una cuarta edición. Vayamos viendo ahí. Mucho éxito, Miguel. Muchas gracias por acompañarnos este día. Y muchas gracias también a todos nuestros auditores. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a ti por la invitación y gracias a todos por haber escuchado esta larga conversa que estuvo muy entretenida, se nos pasó volando, así que, a mí por lo menos, así que muchas gracias ¿Sí? a todos. No. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Ya. Bacán.